Buenas tardes, tengan todos ustedes jóvenes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. ¿Quién se ofrece para hacer la oración? Yo lo puedo hacer. Gracias. Querido Dios, gracias por un nuevo día. Te queremos ahora pedir que estés con nosotros, que nos ayude a entendernos toda esta clase. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, chicos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Ya, entonces vamos a empezar con nuestra última sesión. Corresponde hacer la parte de patología del dolor abdominal. Como sabemos, buena parte de esta patología va a llegar a sala de operaciones, ¿no? Entonces ahí se va a resolver la mayoría de estos cuadros clínicos. Entonces empezaremos definiendo que el dolor abdominal es un cuadro clínico localizado en el abdomen. Está representado por el dolor, tiene una instalación brusca, va a persistir en el tiempo, a pesar del tratamiento médico que se le pueda dar en un inicio, esto persiste y requiere una evaluación rápida para tomar una decisión, ya sea médica o quirúrgica, ¿no? Como sabemos, este dolor cuando es dolor abdominal agudo, tiene un comienzo brusco, va a implicar el desarrollo de un proceso intraabdominal grave que incluso compromete el estado general del paciente, ¿no? Y más o menos va a representar entre el 5 al 10% de las consultas que se hacen en emergencia. Al hacer la evaluación del paciente debemos determinar si este dolor tiene un origen peritoneal, es oclusivo o tiene un origen vascular. Pues esto nos va a ayudar cuando hacemos el examen físico y hacemos uso también de lo que son los exámenes de ayuda diagnóstica para poder corroborar la sospecha clínica, ¿no? Cuando definimos que el dolor abdominal tiene un tratamiento quirúrgico, vamos a ver qué tipo es, ¿no? Si es inflamatorio, veremos que está más en relación a cuadros de apendicitis, colecistitis o también diverticulitis, ¿no? Si es que es obstructivo, vamos a pensar en que son las bridas, adherencias o lesiones neoplásicas que pueden estar causando efecto de masa y obstrucción en el órgano. Cuando vemos que son lesiones perforativas, estaremos más en relación a lesiones ulcerosas, por ejemplo, úlcera péptica, o lesiones ulcerosas de neoplasias que pueden causar también cuadros de abdomen agudo, ¿no? Acá incluimos también a los divertículos y a las lesiones neoplásicas. Cuando el cuadro es hemorrágico, estaremos más pensando en lesiones como el embarazo ectópico, cuando pensamos en un origen vascular, haremos mención a las obstrucciones de la arteria mesentérica, también van a causar cuadros de abdomen agudo. Acá tenemos un cuadrito del año pasado en el que se separa por órganos las entidades que puedan causar cuadros abdominales agudos. Y acá tenemos otro que son causas extraabdominales que también puedan causar abdomen agudo, ¿no? Desde procesos infecciosos, intoxicaciones, diversos. Empezaremos con las colecistitis. Como sabemos, para hacer mención a la colecistitis tenemos que hacer referencia a la vesícula biliar. Y la vesícula biliar es un órgano que se encuentra debajo del hígado, en una de sus superficies, viene a ser una especie de bolsa, que va a recepcionar la bilis y va a ser evacuada a través del conducto colédoco hacia la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, esta bolsa, aparte de albergar la bilis, también puede ser sitio de formación de concreciones cálcicas o los cálculos, que a su vez estos pueden causar obstrucciones, ubicarse a nivel del bacinete o ser calcístico y causar los cuadros de colecistitis. Como sabemos, la vesícula tiene en su conformación histológica también parte de los elementos que forman el tubo digestivo.
pero la diferencia está en que la vesícula va a tener una capa mucosa, una capa fibromuscular y serosa, ¿no? Por eso es que su pared también es más delgada. Entonces, las colecistitis se van a producir por obstrucciones del conducto cístico o también por cálculos a nivel del bacinete que pueden ser de gran tamaño, ¿no? Estos van a dar lugar a un proceso inflamatorio no bacteriano en un inicio, y se dice que hay dos condiciones necesarias para producir esta colecistitis, ¿no? Como es la obstrucción y la saturación de sales y ácidos biliares que se encuentran en la bilis. A su vez, la colecistitis puede ser aguda o crónica, puede que solamente sea por lesión de inflamación de la pared, en el que no hay presencia de cálculos y que son en un menor porcentaje, a diferencia de las colecistitis que tienen que ver con la obstrucción por cálculos, ¿no? Que son más o menos un 95% de los cuadros de colecistitis. Acá tenemos una imagen. Tenemos una pieza quirúrgica que llega a patología. Tenemos acá una vesícula biliar en fresco, por eso la estamos viendo con áreas hemorrágicas a nivel de su superficie, y también vemos estas áreas pardo amarillentas que nos están indicando la presencia de fibrina, ¿no? Entonces, cuando se hace la apertura del órgano, vamos a ver que la vesícula está a tensión con la presencia de bilis, ¿no? Esta bilis puede ser densa, de un color verde petróleo, puede tener incluso material purulento, material mucinoso, y en muchos casos vamos a encontrar la presencia de los cálculos. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la pared de la vesícula? Vamos a encontrar componente inflamatorio, va a haber destrucción de la capa mucosa, la capa fibromuscular va a estar llena de infiltrado inflamatorio, como lo que estamos observando en esta imagen, congestión vascular, y que incluso va a llegar hasta la serosa, ¿no? Por eso que algunas partes de la vesícula se ven con fibrina, ¿no? Porque pueden pasar los polimorfonucleares y causar necrosis incluso de la capa, de la capa serosa. Algunas veces se ve que puede haber compromiso incluso del parénquima hepático, ¿no? Entonces, en estos casos se hace la resección incluso de parte de las áreas lesionadas para evitar cuadros sépticos. Sí, los cuadros de colecistitis aguda que se presentan cuando, digamos, el paciente presenta dispepsias, hace, digamos, intolerancia a las grasas, recibe tratamiento médico, el cuadro clínico pasa, luego se producen a repetición. Entonces, estos cuadros que se producen a repetición van a causar inflamaciones crónicas en la pared de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es lo que va a producirse? La pared de la vesícula va a, como consecuencia de los procesos inflamatorios, van a tener la reparación, y esta reparación va a hacer que la pared aumente de espesor, tenga áreas de fibrosis y colagenización, ¿no? Entonces eso también hace que, digamos, la pared ya pierda elasticidad. Entonces la colecistitis crónica viene a ser una inflamación crónica de la vesícula, la pared la mucosa está comprometida, hay componente inflamatorio, hay congestión vascular, hay edema, y también vamos a tener la fibrosis de la capa fibromuscular. Entonces esta pared no va a cumplir su función de absorber agua y electrolitos. Acá tenemos imágenes. Vean, la vesícula está a tensión. En su interior podemos encontrar bilis y también los cálculos, ¿no? Como se ve en esta imagen, acá tenemos una vesícula en fresco y acá tenemos una vesícula ya fijada, por ahí que se ve también en la pared de otro color, y vemos la gran cantidad de cálculos que se hallan en su interior. Nosotros lo que hacemos es hacer el conteo de la cantidad de cálculos, medimos el tamaño de la vesícula, medimos también el cístico, la luz del cístico y el grosor de la pared. Describimos las características que se pueden encontrar en la parte externa como en el interior.
Una vez que se ha hecho la apertura se ha retirado todos los cálculos, nos fijamos cómo está la mucosa, ¿no? La mucosa generalmente de la vesícula es una mucosa afelpada, reticular, y lo que estamos observando en esta imagen es un punteado amarillento fino que compromete toda la mucosa. Entonces, esto se llama colesterolosis. Vienen a ser macrófagos cargados de lípidos que se hallan en el epitelio y en la mucosa vesicular. Acá solamente para recordar que los exámenes de ayuda diagnóstica nos van a ayudar también a precisar las características de la vesícula, ¿no? Entonces, la vesícula inflamada va a tener las paredes engrosadas, incluso la presencia de cálculos también se pueden visualizar, al igual que lesiones polipoides o también lesiones tumorales, ¿no? Cuando en una ecografía se ve que la pared de la vesícula está aumentada más de lo normal y se sospecha que pueden estar desarrollándose lesiones neoplásicas tipo adenomas o incluso lesiones malignas, ¿no? Con compromiso de la pared e incluso del parénquima hepático. Acá tenemos a la microscopía. Vemos la capa fibromuscular, la capa mucosa y vemos en la capa fibromuscular generalmente son 3 a 4 hileras de fibroblastos. Acá estamos viendo una capa más extensa, entonces tenemos una pared vesicular más engrosada, no solamente expensas de la fibrosis, colagenización que se puede observar en la pared, sino también vemos acá el componente inflamatorio, ¿no? Que compromete la capa mucosa. Vemos acá a las glándulas, acá el epitelio cilíndrico con infiltrado inflamatorio a predominio de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, ¿no? Ahora, cuando observamos presencia de polimorfonucleares, estamos frente a una colecistitis crónica reagudizada, ¿no? Acá tenemos otra imagen microscópica. Tenemos a las glándulas que se hallan inmersas en la capa fibromuscular, las llamamos los senos de Rokitansky, ¿no? Que son esta especie de dilataciones glandulares, y acá tenemos el epitelio de superficie, ¿no? Es un epitelio cilíndrico con núcleos hacia la base, un citoplasma eosinófilo, y en medio de ello vamos a ver a la colesterolosis que habíamos visto anteriormente, ese punteado amarillento que veíamos en la capa mucosa, también lo vamos a observar microscópicamente, ¿no? Van a ser macrófagos que están llenos de lípidos y lo vemos como células claras, ¿no? Como áreas que tienen este acúmulo de células claras que vienen a ser macrófagos que están en la mucosa, ¿no? Distribuidos por toda la superficie, por eso que lo vemos que toda la capa mucosa está con colesterolosis. Algunas veces estos acúmulos de colesterol de macrófagos pueden formar una especie de pólipos, ¿no? Entonces, a veces en las ecografías, cuando se hace la lectura, se observan lesiones pediculadas, ¿no? Y toda lesión pediculada que tiene cierto tamaño es sospechosa. Entonces, los médicos colocan vesícula biliar con presencia de formación polipoide o pólipo, ¿no? Incluso a veces nos colocan las dimensiones de la lesión y nosotros lo que hacemos es buscar en la mucosa, ¿no? Retirar con mucho cuidado los cálculos, limpiar la cavidad de la vesícula y ver si es que en alguna área se encuentra esta lesión elevada, ¿no? Como les digo, muchas veces estos pólipos de colesterol aparecen como lesiones elevadas y hacen confundir con lesiones neoplásicas, ¿no? Y solamente son formaciones de colesterol. Acá tenemos, vean ustedes, también un incremento de la capa fibromuscular, está aumentada, tiene más hileras de fibroblastos, vemos vasos congestivos en el espesor de la pared. Otro cuadro que también produce abdomen agudo son los cuadros de apendicitis, ¿no? Son
tanto la colecistitis como los cuadros de apendicitis son los que más frecuentemente se ven en la emergencia. Entonces, estos cuadros de apendicitis van a comprometer este segmento de intestino que tenemos acá, que es el apéndice secal y que está ubicado, como sabemos, a nivel del ciego, ¿no? Cuando es un apéndice normal, tenemos una serosa de color rosado con sus vasos distribuidos a nivel de su superficie, un meso que tampoco no tiene mayor compromiso. En cambio, cuando ya hay componente inflamatorio, cuando hay lesión, vamos a ver que este apéndice se incrementa en volumen, en el tamaño, va a tener gran congestión vascular, sus vasos van a ser muy prominentes e incluso vamos a ver fibrina en la pared, ¿no? Acá tenemos un corte transversal, observamos a la mucosa, epitelio cilíndrico, con abundantes células caliciformes, y vemos acá los folículos linfoides característicos del colon, ¿no? La submucosa y la capa muscular. Acá tenemos macroscópicamente dos segmentos de intestino. Vean ustedes el color. Anteriormente, cuando era un apéndice normal, veíamos que su pared tenía un tinte rosado pálido, pero acá cuando ya hay componente inflamatorio, cuando ya hay lesión, vamos a ver que incluso se pone de un color verduzco, ¿no? Por la fibrina y el material purulento. Es decir, ¿qué ha pasado? Los polimorfonucleares atraviesan la pared del apéndice y llegan hasta la serosa, ¿no? Al ubicarse a este nivel, va a haber necrosis, va a haber destrucción celular, más el componente inflamatorio y la fibrina van a hacer que el apéndice, que la superficie externa, tome esta coloración. Acá tenemos otro apéndice. Este es un apéndice sin fijar, que está en fresco, por eso lo vemos así de color pardo verduzco. Este es un apéndice ya fijado. Vemos acá la fibrina se mantiene de un color blanquecino, pero el apéndice ya toma otra coloración pardo grisácea. Igual vamos a ver el apéndice dilatado, incrementado en volumen. Acá cuando ya se tiene la pieza quirúrgica, vemos cómo son sus características, hacemos la medición respectiva, describimos la serosa. Si es que hay congestión, vemos acá vasitos prominentes. Si es que hay fibrina, igualmente ese material pardo amarillento, pardo verduzco que puede estar en la superficie, incluso comprometiendo el meso del apéndice. Y cuando se hace la apertura, acá se ha abierto un corte longitudinal para poder retirar el fecalito, ¿no? Que es una concreción fecal que produce una obstrucción de la luz y el cuadro inflamatorio. Acá tenemos otro fecalito, adopta la forma de la mucosa, de la luz apendicular, incluso puede producirse la ruptura y salida de material fecal que causa los cuadros de peritonitis, ¿no? Acá tenemos un fecalito de mayor volumen y otro más pequeño. Ahora, estos fecalitos pueden producir una ruptura de la pared, una necrosis y salir al exterior, ¿no? No solamente sale el fecalito, sino el material purulento, el material fecal que se encuentra en su interior y es lo que va a causar los plastrones y la peritonitis, ¿no? Acá tenemos una apendicitis perforada con una necrosis que ha comprometido todo el espesor de la pared, y lo que se ve es una solución de continuidad, una pérdida de la continuidad del epitelio, que es lo que estamos observando en esta imagen. Acá tenemos otros apéndices. Acá tenemos un apéndice congestivo en el que solamente vemos una gran cantidad de vasos congestivos dilatados en su superficie, ¿no? Acá tenemos otro apéndice en el que vemos un incremento en el volumen, a diferencia de este otro. Ven ustedes el material purulento y la fibrina que está a nivel de la serosa, ¿no? Acá tenemos otro, muchas veces adoptan diferentes formas, puede ser, digamos, una dilatación en toda su longitud
o puede ser, digamos, en los 2/3 distales, en los que también se observa material purulento, y el apéndice también toma una coloración más oscura, más grisácea, por la necrosis y la hemorragia que tiene en su pared. Así es como se ve macroscópicamente los apéndices que llegan a patología. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una necrosis de toda la mucosa, con pérdida de la arquitectura, se va a perder ese epitelio glandular, ya no vamos a observar las células calciformes ni el epitelio cilíndrico. Los folículos linfoides también van a estar entremezclados con el componente inflamatorio. Este componente inflamatorio no solamente compromete la mucosa, submucosa, sino también vemos que atraviesa la pared muscular, ¿no? Llegando incluso a la serosa, y cuando llega en gran cantidad, lo que se observa es este acúmulo de componente inflamatorio agudo con necrosis de las células, fibrina, y esto es lo que vamos a ver como esas áreas blanquecino parduzcas que habíamos visto en las imágenes anteriores. A su vez, esto se va a acompañar de todo el proceso inflamatorio, como es la congestión vascular, vamos a ver el edema, todo esto hace que el apéndice aumente de volumen. El criterio básico para decir que es una apendicitis aguda es la presencia de polimorfonucleares que estén no solamente marginando los vasos, sino estén atravesando la pared muscular del apéndice. Acá tenemos otra imagen en la que vamos a ver parte de la mucosa. Vemos el infiltrado inflamatorio que compromete la mucosa, áreas de hemorragia, necrosis, edema en la pared, en la capa mucosa, que se extiende a la submucosa, capa muscular, y producen las lesiones, ¿no?, que estamos mencionando. Acá tenemos algunas glándulas con infiltrado de polimorfonucleares en su pared, gran cantidad de extravasación de hematíes que ya forman áreas hemorrágicas. Estas áreas hemorrágicas son las que nosotros observamos de un color pardo grisáceo. Ahora, los cuadros de apendicitis no solamente se producen por la obstrucción del fecalito, también vamos a observar la presencia de algunos parásitos, ¿no? Y entre ellos tenemos al enterobius vermiculares o los oxiurus, que los estamos observando acá en la luz del apéndice. Vean gran cantidad de estructuras parasitarias entre larvarias y especímenes ya adultos que están en su luz. Estos parásitos también van a producir los cuadros de apendicitis aguda y los vamos a observar con todo el componente inflamatorio de los otros cuadros, ¿no? Vamos a observar polimorfonucleares a nivel de la mucosa, de la submucosa, incluso que comprometen toda la capa muscular, ya causando el cuadro clásico de apendicitis aguda, solo que acá observamos a la presencia de los parásitos, ¿no? Entonces, aparte de hacer mención digamos, al diagnóstico de apendicitis aguda, también hacemos la mención a lo que encontramos a los parásitos, ¿no? La enterobiasis o la presencia de los oxiurus. Estos parásitos también pueden causar perforación, ruptura de la pared y igual también peritonitis o plastrón, ¿no? Otra lesión que se observa cuando llegan las piezas de apéndice al servicio son estas dilataciones, estas formaciones quísticas a las que se les llama los mucoceles apendiculares, ¿no? Son dilataciones de la luz apendicular por la gran cantidad de material mucoide en su interior. Vemos igualmente congestión vascular, vasos dilatados, y el apéndice tiene cierto volumen, ¿no? La mayoría de las veces es los 2/3 distales, ¿no? Una dilatación amplia en la luz apendicular. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar a la microscopía? Vamos a observar una proliferación glandular, como lo que estamos observando en este corte.
Hay una hiperplasia glandular, incluso con formación de papilas, algunas dilataciones quísticas. Todas son glándulas que no tienen atipicidad, son glándulas normales, que no son neoplasias malignas. Acá tenemos formaciones papilares con abundantes células caliciformes. Estas células van a producir esa cantidad de moco que dilata en la luz apendicular hasta formar una cavidad quística, ¿no? Y pueden estar acompañadas de componente inflamatorio, linfomonocitario en la pared. Entonces esto es lo que también causa el cuadro de apendicitis. Otra lesión que también se observa en los cuadros, en las piezas quirúrgicas que llegan al servicio, son los carcinoides apendiculares, ¿no? Vienen a ser lesiones neoplásicas y generalmente estos son hallazgos, ¿no? Estos pacientes vienen con el cuadro clásico de una apendicitis aguda y son operados, las piezas llegan a patología. Cuando nosotros hacemos la apertura, sospechamos por el incremento de consistencia del órgano, está aumentado en volumen y tiene, digamos, un aumento de consistencia en el área donde está la lesión neoplásica, ¿no? Entonces, cuando se hace la apertura, vemos acá esta lesión neoplásica, esta neoplasia maligna, que compromete no solamente la mucosa, sino todo el espesor de la pared. Acá tenemos todavía una parte de apéndice que no tiene lesión, y a la microscopía lo que vamos a observar en este carcinoide es el tumor neuroendocrino formado por estas células basófilas que tienen los núcleos en sal y pimienta, característico de los tumores carcinoides, como lo que observamos acá, la cromatina grumosa, nodular, entremezclada con áreas claras, ¿no? Es lo que se llama los núcleos en sal y pimienta, característicos de los tumores neuroendocrinos, ¿no? Tenemos figuras mitóticas y esto es lo que está formando, digamos, estas áreas que macroscópicamente vemos como áreas sólidas, blanquecinas, cuando se hace el corte y comprometen gran parte de la pared del apéndice. Para hacer ya la corroboración clínica, solicitamos estudios de inmunohistoquímica con simatofisina y otros marcadores para, digamos, confirmar el diagnóstico del tumor carcinoide. Acá tenemos otra imagen. Vemos estas formaciones acinares de estas células basófilas. Pueden estar formando incluso trabéculas o grandes áreas nodulares, como las que observamos acá, con estos septos fibrosos que dividen estas áreas nodulares, ¿no? Formadas por células basófilas con núcleos en sal y pimienta, ¿no? Característicos. Incluso podemos observar algunas pequeñas áreas glandulares, tubulares pequeñas, características de este tumor carcinoide o tumor neuroendocrino. Otra lesión que llega también como consecuencia, digamos, de estos cuadros de abdomen agudo son las diverticulosis, ¿no? El divertículo viene a ser, digamos, una dilatación que se forma en la pared del intestino. Entonces, es el prolapso de la mucosa a través de la capa muscular del colon. Cuando tienen varios divertículos, entonces estamos frente a un cuadro de diverticulosis, ¿no? Y que ya, digamos, cuando son en gran cantidad pueden causar sintomatología. Muchas veces cuando es uno o dos divertículos no causan mayor lesión. Ya cuando estas lesiones son en gran cantidad, vamos a ver que ya presentan un cuadro clínico, ¿no? A su vez, estas dilataciones, estas formaciones saculares pueden llenarse de material fecal, pueden perforarse, pueden inflamarse y causar, digamos, cuadros de peritonitis, ¿no? Y que son, digamos, los cuadros que se presentan como cuadros de abdomen agudo, y cuando se entra a salas se observa que muchos de ellos se han perforado, se han llenado de material fecal, incluso algunos pueden hacer fístulas hacia otros órganos, ¿no? Causando inflamación, sangrados y hemorragias en estas áreas, ¿no?
Acá tenemos un segmento de intestino. Vemos a los divertículos, que son estas dilataciones saculares, que más o menos son entre 1 a 2 centímetros. Vemos acá que la mucosa se ha introducido a la capa muscular y estos divertículos están formados por mucosa, submucosa y capa muscular, ¿no? Tienen acá material necrótico en su interior y esto es lo que por el efecto de masa, el acúmulo de material necrótico van a ir causando inflamación, debilitamiento de la pared hasta hacerse más delgadas y pueden perforarse, ¿no? Causando lesiones inflamatorias, pueden causar incluso abscesos adyacentes, fístulas, como les había mencionado. Acá tenemos un segmento de intestino delgado, vean, con gran cantidad de divertículos. Ahora, estos divertículos también pueden ser visualizados cuando se hacen las colonoscopías. Acá observamos dilataciones que están señalando las flechas y que forman estos divertículos, ¿no? Acá vemos igualmente, algunos de ellos pueden tener componente inflamatorio y ya indican, digamos, su decisión quirúrgica. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que veíamos como una especie de bolsas, dilataciones, y les había mencionado que no solamente está formado por la mucosa, sino también tiene todos los componentes de la pared intestinal. Vamos a tener mucosa, submucosa y capa muscular. Entonces, estas dilataciones se llenan del material fecal, se inflaman y pueden producir gran acúmulo de ese material, esto la inflamación y debilitamiento, incluso la necrosis de la pared. Acá tenemos otro corte en el que estamos viendo una vista panorámica de la mucosa y vean cómo se forma el divertículo, ¿no? Son invaginaciones hacia la pared muscular, como lo que estamos observando acá, con componente de toda la pared. Igual acá pueden incluso haber gran cantidad de acúmulos linfoides, como los que se observan en el resto de la pared intestinal. Otra lesión que también se observa es el divertículo de Meckel, ¿no? Este divertículo de Meckel también es una malformación congénita y aparecen como dilataciones, como protrusiones en la pared del intestino, ¿no? Como lo que estamos observando acá, que pueden ser dilataciones hasta de 1, 2 o incluso más centímetros, ¿no? Tienen también igualmente todos los componentes de la pared intestinal. Acá estamos viendo en continuidad de la pared esta dilatación, ¿no? Que al llenarse de material de contenido intestinal también pueden inflamarse y causar cuadros de abdomen agudo. Acá tenemos otros divertículos de Meckel. Tienen todos los componentes de la pared intestinal. Y cuando histológicamente se observa, lo que se ve es la pared del intestino con la capa muscular, la serosa y la capa mucosa, ¿no? Ahora, hay algunas lesiones que van a proliferar, que van a crecer van a desarrollarse en este divertículo, ¿no? Como son las hiperplasias de los epitelios, como lo que estamos viendo acá, una gran hiperplasia, hipertrofia también del epitelio, característicos en los divertículos de Meckel. Otra lesión que observamos a nivel del intestino, que también producen cuadros de abdomen agudo, son el vólvulo de sigmoides, ¿no? Este vólvulo de sigmoides también se ve frecuentemente en emergencia, vienen a ser dilataciones del recto sigmoides y que se ha torcido en su eje, como lo que estamos viendo acá. Pueden ser también causados por bridas y causan dilataciones extensas del intestino, ¿no? Del recto.
Acá lo que observamos es una pared adelgazada de un color pardo grisáceo que ya tiene, digamos, cierto tiempo de evolución. Estos cuadros causan necrosis, inflamación de la pared y esto es lo que produce la distensión abdominal de estos pacientes que vienen con dolor de varias horas de evolución, ¿no? Que cuando se hacen los exámenes auxiliares, se hace el examen físico, los exámenes laboratoriales y se puede corroborar con los exámenes de ayuda diagnóstica, observamos niveles y gran dilatación del colon, ¿no? Acá vemos una pared del intestino congestiva, con vasos dilatados en toda la extensión de su pared. Y que, digamos, si pasan muchas horas, pueden llegar a observarse como lo que estamos viendo en la imagen. Puede incluso haber gran necrosis de la pared y esto puede causar, como sabemos, cuadros sépticos, ¿no? Entonces, son necesarios la decisión quirúrgica y retirar todo el segmento lesionado. Acá estamos viendo cómo se han producido el vólvulo. El intestino gira sobre su eje, causando obstrucción vascular y es lo que causa el vólvulo de sigmoides, ¿no? Acá tenemos un cuadrito en el que vemos algunas lesiones que pueden causar obstrucción vascular. Tenemos a las hernias, a la intususcepción, cuando el intestino se introduce en la luz del mismo. Tenemos acá el vólvulo y las obstrucciones por bridas y adherencias, ¿no? Muchas veces cuadros de cirugía anteriores pueden dejar, digamos, estas bridas que causan posteriormente cuadros obstructivos, ¿no? A la microscopía, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una necrosis de la pared intestinal que puede ser transmural, es decir, comprometer la mucosa, la capa submucosa, incluso la capa muscular, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en esta imagen. Acá tenemos un segmento de intestino en el que vemos la mucosa necrótica con gran cantidad de hemorragia y congestión vascular de submucosa y de la capa muscular. Por eso esto se ve de un color, muchas veces de color negruzco en la pared del intestino. Y también a la histología lo que vamos a observar es lo que les decía, ¿no? Congestión vascular, destrucción de la mucosa con pérdida de los pliegues. Acá ya no observamos el epitelio cilíndrico, se pierden las células caliciformes y vemos una mucosa con denso infiltrado inflamatorio, ¿no? Agudo. Vemos vasos congestivos, extravasación de hematíes, vemos edema, estas áreas más transparentes, claras, es lo que llamamos el edema. Y vemos que el componente inflamatorio no solamente está en la mucosa, sino también está comprometiendo submucosa, capa muscular, incluso la serosa, ¿no? Acá otra imagen. Vemos todavía algunas glándulas viables, pero vemos acá la destrucción del epitelio. Acá ya no se ve epitelio de superficie. Las glándulas que se encuentran en esta área están comprometidas, infiltradas por el componente inflamatorio. Vemos estas áreas rosadas que corresponden a necrosis. Hay congestión vascular y el componente inflamatorio está comprometiendo toda la mucosa, ¿no? Incluso acá tenemos ya parte de la pared hacia la parte externa y se observa también componente inflamatorio. Ya entrando a los cuadros ginecológicos, vamos a observar que uno de los cuadros que produce cuadros de abdomen agudo tenemos al embarazo ectópico. Entre ellos, como sabemos, el óvulo que se ha fecundado puede anidar en lugares fuera de la cavidad uterina, ¿no? Es lo que llamamos el embarazo ectópico. Puede ser a nivel tubárico, a nivel de las fimbrias, puede ser a nivel de la pared uterina, a nivel abdominal, puede ser a nivel cervical y también en el mismo ovario. Acá tenemos macroscópicamente embarazos a nivel del cervix,
Este es el cuerpo uterino. Y acá tenemos el cervix incrementado en volumen y tamaño, ¿no? Acá tenemos otra imagen en el que incluso ya ha habido ruptura de la pared y se está observando gran cantidad de áreas hemorrágicas con decidua y vellosidades coriales, ¿no? Y acá tenemos parte de cervix. Ambos son piezas quirúrgicas que todavía no se han fijado y están en fresco, por eso podemos ver la pared con ese color eritematoso rojizo. Acá vemos otro órgano que es la trompa uterina. Vemos acá más o menos a nivel del tercio distal un área de necrosis con solución de continuidad en la que nos está permitiendo ver parte de tejido esponjoso que viene a ser las vellosidades coriales, ¿no? Áreas de necrosis. Este cuadro también produce o va a causar un abdomen agudo con gran dolor en fosa ilíaca donde se halla el segmento comprometido, puede ser derecho o izquierdo. La paciente viene con gran dolor, antecedentes de amenorrea y ya nos hace sospechar que puede estar produciéndose un cuadro de un embarazo ectópico, ¿no? Acá tenemos la pieza quirúrgica que se ha aperturado, se ha hecho la descripción y observamos a este embarazo gemelar, ¿no? Dos embriones que ha, digamos, como la pared de la trompa uterina no tiene, digamos, la misma estructura que la pared del útero, entonces va a permitir el desarrollo del embrión o del feto hasta cierto tamaño y luego ya, digamos, la pared no soporta ese desarrollo y se rompe, ¿no? Produciendo el embarazo ectópico tubárico roto, con gran cantidad de sangrado y hemorragia que puede incluso llegar hasta fondo de saco de Douglas, ¿no? Acá estamos viendo la pared de la trompa todo necrosada, con áreas de hemorragia, y toda la pieza está en fresco, ¿no? Por eso se ve de ese color. Acá tenemos otro embarazo, vemos acá esto ya es una trompa ya fijada, acá tenemos a las fimbrias, y vemos acá los 2/3 distales, como he dicho, los 2/3 proximales, dilatados con gran congestión vascular. Vemos la pared de un color pardo grisáceo y cuando se hace la apertura vamos a ver en la luz de la trompa las vellosidades coriales, las áreas de hemorragia que están entremezcladas con todo el tejido que se forma ahí por el desarrollo del embrión. Y acá vemos otra imagen, un embarazo en la misma pared uterina. Acá vemos al embrión con su saco gestacional. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar, no? Si es a nivel de la trompa, a nivel del cervix o de la pared uterina, lo que tenemos que demostrar es la presencia de estas vellosidades coriales. Observamos también decidua, áreas de hemorragia, necrosis en medio del órgano, ¿no? Si es que es la trompa, vamos a encontrar conjuntamente que el epitelio tubárico, estas formaciones que vienen a ser las vellosidades coriales, ¿no? Y acá tenemos el embrión, el feto, que está dentro de su saco gestacional. Acá tenemos incluso que está unido a las fimbrias y el saco gestacional con la placenta está a este nivel. Acá tenemos otras vellosidades coriales con el trofoblasto, vasos congestivos y con componente inflamatorio. Acá otra igual, vellosidades coriales, áreas hemorrágicas, todo lo que macroscópicamente se ve es esa congestión vascular, las áreas de hemorragia que lo veíamos de color grisáceo, histológicamente lo podemos también observar, ¿no? Y podemos demostrar. Acá tenemos otro corte, vellosidades coriales, decidua necrótica,
y también parte de la pared de la trompa también se necrosa, entonces vamos a ver parte necrosada con componente inflamatorio, ¿no? Acá tenemos otras imágenes. Incluso muchas veces enviamos todo el embrión, logramos colocar dentro de un cassette para poder, digamos, hacer estudio, ¿no? Acá vemos al embrión con las células embrionarias primitivas que están formando los órganos en formación, ¿no? Vamos a poder observar la cresta neural, vamos a poder observar el hígado o los riñones con tejidos embrionarios que recién están empezando su desarrollo, ¿no? Y acá vemos a las vellosidades coriales. Otra patología que también llega y que se va a producir cuadros de abdomen agudo son los quistes anexiales a pedículo torcido, ¿no? Al igual también que los quistes epididimos que también pueden girar sobre su eje y causar también cuadros de abdomen agudo, ¿no? Estos quistes anexiales pueden ser del ovario o pueden ser quistes paratubáricos que también giran sobre su eje y causan una obstrucción vascular, causando vamos a tener acá la pieza con estas características, ¿no? Formaciones quísticas con necrosis de la pared. Acá tenemos el ovario y acá tenemos la formación quística. Estos quistes pueden ser cistoadenomas mucinosos o teratomas quísticos maduros que por, digamos, efectos de volumen y peso giran sobre su eje y causan obstrucción vascular. Entonces, cuando ya pasa tiempo, la pared se empieza a necrosar. Al no llegar a oxigenación y nutrición, la pared va cambiando de coloración, se torna más grisácea, más oscura y ya va a causar, digamos, dolor abdominal, ¿no? Acá tenemos otra pieza con mayor tiempo de evolución, hay mayor necrosis, hemorragia en su pared, y cuando llega a patología nosotros hacemos la apertura, vemos, ¿no? Pueden ser, como les decía, cistadenomas mucinosos, es decir, formaciones quísticas llenas de material mucoide con una necrosis de la pared, y también el contenido se torna hemorrágico, ¿no? Por el tiempo de evolución. Acá tenemos la imagen histológica de esa pared del quiste. Vemos acá que está tapizado hacia la luz por un epitelio cilíndrico. Este epitelio es el que va a producir ese material mucinoso, ese contenido mucinoso que está en la cavidad del quiste. Y acá tenemos la pared con extensas áreas de hemorragia y necrosis, ¿no? Acompañadas de componente inflamatorio. Acá tenemos otro corte, igual. La pared tiene áreas de necrosis, ya no se logra divisar el epitelio que habíamos observado en el otro corte. En algunas piezas hay mayor necrosis, mayor compromiso, y lo que vemos solamente ya es una capa formada por fibroblastos, vasos congestivos y componente inflamatorio. Otro cuadro que produce abdomen agudo son las endometriosis, ¿no? Como sabemos, la endometriosis viene a ser la implantación y el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, ¿no? Esta endometriosis podemos encontrarla en diferentes lugares, ya sea a nivel de los ovarios, a nivel de la pared uterina, podemos encontrarla en la trompa, en la cavidad abdominal, en el fondo de saco de Douglas, pueden estar ubicados en diferentes lugares, ¿no? Y estos también van a tener el efecto hormonal que tiene el endometrio en la cavidad uterina, y cada vez, digamos, que hay el ciclo ovárico, pueden incluso sangrar, y estos sangrados van a producir áreas de fibrosis, ¿no? Características de la endometriosis. Incluso también se hace mención que pueden presentarse en otros órganos como en las heces intestinales, el estómago, la vejiga, incluso el pulmón. Pues la endometriosis puede ser de tres tipos, ¿no? Puede ser superficial o peritoneal,
En estos casos están en la parte más externa de los ovarios y en el peritoneo, ¿no? Ahí las vamos a encontrar como pequeñas áreas nodulares, rojizas, características de endometriosis, ¿no? Incluso pueden estar acompañadas de áreas cicatrizales por el tiempo de evolución. La otra endometriosis es la ovárica, en la que también se van a formar pequeñas áreas nodulares, o incluso pueden formarse dilataciones quísticas más amplias y se llenan de un contenido achocolatado, a los que se llaman también los quistes de chocolate, y que forman también por el tiempo de evolución áreas de fibrosis, van a formar adherencias con los tejidos adyacentes, ¿no? Ya sea hacia las trompas o hacia el peritoneo adyacente. Y tenemos también a la endometriosis profunda, que son, digamos, cuadros más graves por la localización, ¿no? Porque pueden estar, digamos, a nivel del peritoneo, de la cavidad pélvica, del fondo de saco de Douglas, incluso en otros órganos, en los que estos sangrados y las fibrosis a repetición van a causar adherencias, ¿no? Y pueden causar otros cuadros obstructivos también. Acá tenemos el quiste de chocolate. Se ha hecho la apertura de la formación quística y este es el material que sale, ¿no? Un material marrón oscuro, espeso, denso, de ese color, por eso que se les llama los quistes de chocolate, y son característicos, ¿no? Estos son los que llamamos los quistes endometriósicos. Acá tenemos en otros lugares, tenemos a nivel de la trompa, vean, se forman estas áreas nodulares de color grisáceo con áreas de fibrosis adyacente, incluso vemos adherencias, y esto hace, digamos, es lo característico de la endometriosis, ¿no? Acá tenemos a nivel del cervix, vean estas áreas nodulares pardo grisáceas, y que igual también pueden encontrarse en otros órganos, ¿no? Como habíamos hecho mención, a nivel del fondo del saco de Douglas, en el peritoneo, en la superficie externa de los ovarios, de las trompas, incluso de órganos más alejados. Acá tenemos esas áreas nodulares a las que llamamos implantes endometriósicos. Vemos acá áreas nodulares de color grisáceo que están en la parte externa, en la parte superficial. Vemos acá el fondo del útero y ahí vemos estas áreas nodulares, ¿no? Endometriosis múltiple. Acá tenemos otros implantes en otros lugares, áreas grisáceas nodulares con áreas retráctiles de fibrosis adyacente. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Tenemos que encontrar estas áreas glandulares de epitelio glandular endometrial, rodeadas por áreas de hemorragia y presencia de macrófagos con hemosiderina. Esto es lo característico, ¿no? Epitelio endometrial, áreas de hemorragia y macrófagos con hemosiderina, ¿no? Acompañados de componente inflamatorio. Esto es lo característico para dar el diagnóstico de endometriosis. Acá tenemos otro corte. Glándulas endometriales. Según la etapa, según el ciclo ovárico que esté, pueden ser epitelio proliferativo o secretor. Se encuentran de los dos tipos. Tenemos el componente inflamatorio y acá tenemos los macrófagos con hemosiderina que aparecen de un color marrón oscuro, ¿no? Por la hemosiderina que tienen en su citoplasma. Entonces, glándulas endometriales, macrófagos, áreas de hemorragia adyacente y componente inflamatorio. Esto es lo característico de la endometriosis, ¿no? Estos cuadros, por las fibrosis, por las adherencias y por, digamos, el componente o las consecuencias que puedan causar, pueden producir también cuadros de abdomen agudo. Acá tenemos otra igual. Glándulas endometriales. Incluso acá ya estamos viendo áreas de fibrosis. Estos tractos rosados que vemos acá son áreas de fibrosis. Vemos acá las áreas de hemorragia, otra glándula. Y por ahí encontramos a los macrófagos también.
Y entrando a las lesiones vasculares, vamos a ver al infarto intestinal. El infarto intestinal, como sabemos, se produce por trombosis de la arteria mesentérica, que compromete todo el área tributaria de distribución del vaso, ¿no? Acá estamos viendo asas intestinales necrosadas, de color grisáceo, con tiempo de evolución más o menos de más de 10 horas. Vemos todas las asas tienen otra coloración, a diferencia del intestino normal, que es de un color rosado. Acá vemos asas más oscuras, más dilatadas y con componente inflamatorio también a nivel del meso. Histológicamente, estas asas necrosadas, ¿cómo las vamos a observar histológicamente? Vamos a ver una necrosis de la mucosa. Acá vemos ya pérdida del epitelio. Acá todavía queda un poco de epitelio intestinal. Acá grandes áreas, extensas áreas de hemorragia. Se ha perdido el epitelio. Lo que vemos es necrosis, componente inflamatorio, en toda la extensión, en todo el espesor de la pared. Entonces, esto es lo que se ve en estos cuadros de necrosis intestinal. Y al mismo tiempo también vamos a encontrar trombosis, como lo que estamos viendo acá, de los vasos. Acá otro corte, infiltrado inflamatorio y las áreas con trombosis. Hay edema, congestión, por ahí es que el intestino también se aumenta de volumen y espesor. Y en los cuadros traumáticos vamos a observar también a la ruptura del vaso, que es la ruptura esplénica. Se producen en su mayoría ya sea, digamos, por agentes mecánicos o accidentes, ¿no? Caídas, accidentes de tránsito, en el que se produce una ruptura tanto de la cápsula del vaso como del mismo parénquima, ¿no? Como lo que observamos en la imagen. Hay una solución de continuidad, no solamente de la cápsula, sino del mismo parénquima, ¿no? Con extensas áreas de hemorragia, como lo que observamos también en esta otra imagen, ¿no? Un vaso que se ha sido retirado en su totalidad, una esplenectomía en el que estamos viendo coágulos hemáticos en su superficie con varias áreas de solución de continuidad, ¿no? Es ruptura de la cápsula y también del mismo parénquima. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar en estos cuadros? Acá áreas extensas, áreas de hemorragia, necrosis de la cápsula y del mismo parénquima, ¿no? Por eso que lo vemos así con extensas áreas de hemorragia, hay congestión vascular, edema, que va a comprometer la pulpa blanca y la pulpa, ¿cómo se me dice? Del vaso, ¿no? Acá tenemos áreas de hemorragia que comprometen a los folículos linfoides y también a las otras áreas del vaso, ¿no? Acá tenemos parte de la cápsula que está necrosada con componente inflamatorio, ya que tenemos a las extensas áreas de hemorragia. Otra lesión que también produce ruptura y produce cuadros de abdomen agudo son las rupturas de parénquima hepático, ¿no? Que también pueden producirse por accidentes o por diversas causas. La mayoría traumáticas. Acá tenemos un hígado que tiene varias áreas de solución de continuidad con áreas con coágulos en su superficie, gran congestión del órgano. Acá tenemos ya la pieza fijada, por eso la vemos de este otro color. Vemos extensas áreas con ruptura de la pared, con áreas de necrosis, prácticamente ya un hígado no viable. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Acá tenemos algunos cordones de hepatocitos y las extensas áreas de necrosis y hemorragia, con componente inflamatorio que lo estamos observando acá con linfocitos, polimorfonucleares, que son parte del cuadro clínico, ¿no?
y acá algunos macrófagos con hemosiderina. Otro cuadro que va a producir también dolor abdominal agudo son los cuadros de pancreatitis, ¿no? Como sabemos, el páncreas es un órgano que tiene doble función, tiene una función endocrina y una función exócrina, ¿no? Va a producir insulina y también las enzimas pancreáticas para que se pueda llevar a cabo el proceso de digestión. Como sabemos, es un órgano que está a nivel de la segunda porción del duodeno y cuyo conducto al unirse al colédoco van a abocar en la segunda porción del duodeno. Entonces, cuando se producen los cuadros de pancreatitis, que pueden ser en una gran parte por las litiasis vesicular, también se pueden producir por otras causas, pueden ser por lesiones neoplásticas o incluso por intoxicaciones, por drogas o por otros agentes. Vamos a observar una necrosis del mismo parénquima, ¿no? En que vamos a observar áreas de hemorragia, vamos a observar la necrosis grasa que se observa o la esteatonecrosis que se observa en el mismo órgano. Acá estamos viendo una muestra en fresco, vemos acá estas áreas de hemorragia. Se pierde la arquitectura lobular que tiene, esas áreas nodulares que tiene el páncreas, y lo que estamos viendo acá son áreas de necrosis con áreas de hemorragia, ¿no? Ya cuando la pieza se ha fijado, acá tenemos el páncreas, ya toma otra coloración. Vemos acá necrosis alrededor. Esta es otra pieza que se ha retirado de una necropsia. Tenemos una extensa hemorragia en todo el parénquima pancreático. Y cuando hacemos los cortes, lo que se observa es una necrosis de todo el parénquima pancreático. Vamos a ver una necrosis tanto de la parte exócrina formada por estas glándulas, y también vamos a observar necrosis de los islotes de Langerhans. Lo que observamos acá son extensas áreas de hemorragia con componente inflamatorio que es parte, digamos, del mismo parénquima pancreático. Acá vemos igual otro corte a mayor aumento, quedan todavía algunas formaciones glandulares exócrinas, y acá vemos entremezclado con las áreas de necrosis algunas áreas de esteatonecrosis, ¿no? Necrosis grasa, áreas de hemorragia y componente inflamatorio. También pueden producir cuadros de abdomen agudo las litiasis renal, ¿no? Estos cuadros de litiasis renal muchas veces son cuadros que se presentan en pacientes que tienen antecedentes de pielonefritis crónica, ¿no? Pacientes que tienen cuadros infecciosos a repetición y que pueden hacer estos cuadros de litiasis renal, en los que se produce gran dolor a nivel lumbar, y cuando se hace la ecografía, se hacen los exámenes auxiliares, se demuestra la presencia de gran cantidad de estas formaciones a nivel del parénquima renal, que pueden estar a nivel de la corteza y de la médula, deformando la arquitectura, como lo que vemos acá. Acá estamos viendo un riñón con hidronefrosis, con gran cantidad de estas formaciones litiásicas, y vean cómo se ha deformado la arquitectura del órgano. Vemos áreas cavitarias, dilatadas, con estos cálculos, ¿no? Ya no se distingue corteza de médula, la corteza está adelgazada y llena de estas formaciones litiásicas, ¿no? Como vemos acá, prácticamente toda la médula está llena de múltiples cálculos. Estos riñones ya son inviables, muchas veces tienen dilatación, tienen megauréter, hacen hidronefrosis y ya funcionalmente ya son riñones que necesitan hacer un trasplante o ser retirados. Acá tenemos un riñón ya fijado. Vemos a los cálculos que adoptan esta forma de la médula, son cálculos coraliformes. Vemos estas áreas dilatadas que tienen cálculos en su interior. Como vemos acá ya
deforma o se modifica la arquitectura del órgano. Hay una disminución de la corteza y la médula está comprometida, deformada por estas formaciones litiásicas. Acá tenemos a los cálculos que se retiran cuando llegan las piezas quirúrgicas. Histológicamente podemos demostrar la presencia de estas formaciones litiásicas dentro de los túbulos y como les había hecho mención, son riñones que ya tienen patologías de fondo, ¿no? Cuadros que tienen, pacientes que tienen pielonefritis crónica, como lo que estamos observando acá, áreas de tiroidización, necrosis tubular, componente inflamatorio, fibrosis del mismo parénquima. Entonces, todo esto es lo que se observa en estos riñones dilatados, con disminución de la corteza renal y también con deformación de la médula, ¿no? Porque todo el órgano está deformado, está destruido por estos cuadros inflamatorios agudos y la presencia de estas formaciones litiásicas en su interior. Acá tenemos otra. Tenemos áreas de tiroidización, este material necrótico, estos cilindros que pueden observarse en los exámenes de orina, los vemos acá en la luz de los túbulos. El componente inflamatorio, linfomonocitario. Puede haber áreas de fibrosis, con esclerosis incluso de los glomérulos, como se ven en estos cuadros. Estos cuadros de pielonefritis deforman toda la parte superficial del riñón, formando cicatrices, áreas cicatrizales, deformidades y destruyen todo el parénquima renal, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado con los cuadros más frecuentes que producen cuadros de abdomen agudo. Si tuvieran alguna pregunta. Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces... Doctora. Sí. Bueno, para complementar, podemos leer del Robbins, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la, digamos, la edición que usted está utilizando? Creo que es la última, porque ha salido una última que nos han dejado hace más o menos un mes, que nos han dejado ya la 11ª, creo que es la edición del Robin, que tiene una tapita de color morado, creo que es la última que ha salido. Porque ante la anterior era de un color amarillo marrón, creo que la 9ª, 10ª edición, pero ahora ha salido otra, más bonita, está más actualizada, con inmuno y todo. Está bien. Doctora, entonces, solo esta clase nomás sería para el último examen de dolor abdominal, ¿verdad? Sí. Me dijeron que tratara de sintetizar todo lo que es los cuadros más frecuentes que van a causar abdomen agudo y que les va a servir a ustedes, ¿no? Pues he tratado de sacar todo lo que es la parte macroscópica y microscópica para que pueda quedar, digamos, un grabado para ustedes, ¿no? Para que les sirva para vuestra práctica. Gracias, doctora, listo. Y ahora, para el Robis, no sé si nos podría indicar el capítulo que debemos leer exactamente. Miren, o sea, exactamente yo he tratado de sacar según vuestros sílabos, ¿no? Me han entregado el sílabus y he visto lo que ustedes han hecho desde el principio, ¿no? Han ido avanzando con los diferentes temas. Entonces, en un solo capítulo en el Robin no está, o sea, van a encontrar, por eso en la parte ginecológica, en la parte, digamos, de los diferentes órganos, en la parte del tracto gastrointestinal, en la parte urológica, en la parte ginecológica, he ido sacando, ¿no? Todo lo que puede producir cuadros de abdomen agudo, ¿no? Dolor abdominal.
Entonces, guíense más o menos de vuestro sílabus, de todo lo que hemos sacado, todo lo que produce abdomen agudo está desde lesiones inflamatorias, lesiones neoplásicas y las cosas que más frecuente puede llevar a emergencia, ¿no? O a sala de operaciones, incluso. Entonces, doctora, todos los temas que hoy día hemos tocado, eso vamos a buscar en el Robbins y leerlo. Ujú. Para que Doctora, otra puedan pregunta. sí. ¿Y habría alguna diferencia con la 9ª edición y la última que salió del Robbins? La diferencia está más que todo en lo que son la parte de inmunistoquímica, en la parte molecular. La parte genética, los nuevos hallazgos que se tiene, porque el resto de la estructura es casi similar. Algunas fotos se han incrementado, en otras se han retirado, pero lo básico, no pueden utilizar cualquiera de los dos libros, porque yo he sacado de los dos. Ya, doctora, gracias. Bien, jóvenes, muchas gracias por vuestra atención. Ya les envío el PPT para que ustedes tengan de referencia.